Hoy en el estudio Despierta, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Muchísimas gracias por venir. Carlos, buenos días, Enrique. Ana Francisca, buenos días. Bueno, ha sido verdaderamente un terremoto el tema del gasolinazo. ¿Cuándo se les ocurrió? ¿Cómo se planeó? ¿Cómo se tomó esa decisión? Fíjate que no son cosas que se ocurran. Y aquí es bien importante volver a comentar, no es una decisión, es una circunstancia. México importa gasolinas, las compra en el mercado internacional, las compra como todo el mundo. El precio de las gasolinas internacional subió y lo que estamos enfrentando es una circunstancia y estamos viendo la mejor forma de hacerlo. Ahora, me imagino que había un escenario de posibilidades y debió haber una reunión, quiero pensar, con el presidente de la República para decirle, oiga, presidente, las cosas están así, estas son nuestras alternativas. Y hubieron varias. Y te platico un poco qué fue lo que pasó. ¿Cuándo fue esto, más o menos? A lo largo del transcurso del año, pero déjame platicarte. En agosto del 2016, el precio del petróleo, el precio de la mezcla internacional del petróleo era $44. Para diciembre era 56, es un incremento de casi el 20%. El tipo de cambio será de más o menos $18 y para finales de año será de 20.4 pesos por dólar. Las dos circunstancias implicaban un incremento muy importante en el precio de las gasolinas, en donde no mediaba decisión del gobierno. El gobierno no fija el tipo de cambio, el gobierno no fija el precio de las gasolinas. Y la única decisión que se tomó en diciembre fue bajar el impuesto, que es lo que el gobierno sí controla. El impuesto legislado, el impuesto que está en ley, es de 4.28 pesos por litro de gasolina, se bajó a 3.16, esto es, se bajó más de un peso. Eso es lo que podíamos bajar el impuesto sin poner en riesgo finanzas públicas, sin meternos en un proceso de recortes que hubiese generado mucho más daño a la ciudadanía. Más o menos en qué fecha ustedes ya saben que viene el gasolinazo y deciden programarlo para cuando lo programaron, etcétera. Es que de nuevo no me dio decisión. El 1 de enero de este año, conforme a la ley de ingresos, se liberaba una banda que mantenía artificialmente baja el precio de la gasolina. El 1 de enero esta banda se eliminó, por lo que por parte del gobierno federal no hay decisión alguna. Enfrentamos la circunstancia ese día a las 12 de la noche de una banda que estaba liberada y de un precio de la gasolina internacional que había subido de precio. ¿Esta reacción de indignación ciudadana o no la vieron venir? Mira, nosotros buscamos de entrada, y por eso se bajó el impuesto, se bajó en poco más de un peso, acomodar lo más que pudiéramos el impacto del incremento. Pero la alternativa, si no lo hubiéramos hecho, y aquí es importante señalar, porque frente a una circunstancia que nos viene de fuera, las reacciones han sido muchas. Una, la nuestra, explicar, dar la cara, decir qué es lo que está pasando, ponerle en su contexto internacional, ver que lo que pasó en México pasó en todas partes del mundo, ubicar el precio de la gasolina en su contexto comparativo, ver si los incrementos fueron diferentes o no. Y lo que estamos viendo es un precio de gasolina competitivo en México, incrementos que se dieron de la misma forma en el resto del mundo y explicando con toda claridad que no es una decisión, sino una circunstancia, y una circunstancia que nos obliga a trabajar como gobierno para atenuarla y para reducir el impacto en la ciudadanía. Pero las protestas, los saqueos, ¿la vieron venir? Mira, no, sobre todo porque además pensamos que no es justificado la parte que estuvo asociada con violencia. Si nosotros revisamos cada uno de los episodios, quienes incurrieron en esos actos de violencia es seguramente gente que estaba molesta, pero gente que escogió expresarlo de una forma que ninguno de nosotros hubiese anticipado. ¿Ven legítimas las protestas o sienten que hay mano negra? Vemos legítimas las protestas, vemos legítima la molestia, nos duele, nos preocupa, nos ocupa, estamos trabajando. ¿Ven mano negra también? No sé si mano negra o no, pero vemos falta de legitimidad. El que llega en una camioneta a un supermercado y se lleva una tele de plasma y considera que eso está justificado como reacción a una circunstancia que nos vino de fuera. Y aquí de nuevo yo creo importante reconocer primero que enfrentaremos todo el resto del año una circunstancia internacional bien complicada, que habrá mucha volatilidad en las variables y que es mucho mejor, pensamos nosotros, para el país, que desde el punto de vista del gobierno siempre expliquemos, siempre digamos qué está pasando y siempre seamos claros de cuáles son las causas y cuáles las alternativas. ¿No falló la comunicación? O sea, ¿no debieron haber anunciado esto con algunas señales que ya no hubiera vales de gasolina para los funcionarios, que ya no hubiera bonos para diputados y senadores, para los funcionarios públicos también? Es decir, ¿no debieron haber acompañado un golpe con algún cariñito? Mira, se hizo un esfuerzo bien importante de reducir el gasto. Te doy algunos elementos. 190,000 millones de recorte, 36,000 de recorte en gasto operativo. Esos son vales, renta, luz,
viáticos, servicios ¿Pero personales. no falló la comunicación? Yo creo que en un fenómeno tan complejo como estos, difícil encontrar la forma de comunicarlo. A ver, aquí hemos estado permanentemente, ¿Sí? En este programa, en otros, en el Congreso, con los partidos políticos. Sí, pero al mismo tiempo platicando con el nosotros veíamos, los episcopado. diputados se van de vacaciones con 300,000 pesos y a nosotros nos dejan el gasolinazo. Los funcionarios se van de vacaciones y a nosotros nos dejan el gasolinazo. Bueno, acá estuvimos y estuvimos pendientes y estuvimos atentos. No, usted sí, pero la verdad es que lo dejaron solo. No, a ver, este era un tema en donde tocaba desde Hacienda explicarlo. O sea, a Hacienda le tocaba explicar qué es lo que había sucedido, qué es lo que podíamos hacer para enfrentarlo, cómo podíamos acompañar la medida, de nuevo, de una circunstancia difícil. No es una decisión que tome el gobierno, es un entorno el que nos cambia, que nos obliga a actuar sí con sensibilidad y también con responsabilidad. No se puede, cuando uno llega y dice, lo que hay que hacer es bajar los impuestos y luego no explicar pues, en dónde y cómo hacer el ajuste. No se puede quien piensa que es simple y lisa y llanamente por buena voluntad, por afán político, por un tema voluntario, pues el precio de las gasolinas en el mundo va a cambiar y nosotros vamos a poder comprarlas a un precio distinto porque eso es lo que nos gustaría hacer. ¿Viene otro gasolinazo en febrero? Mira, el precio de la gasolina se determina por 3 factores fundamentales. Se determina por el precio del petróleo, se determina por el propio precio de la gasolina, se determina en menor medida por márgenes de refinación. Tenemos enfrente enorme volatilidad y estamos esperando para ver cuál es el entorno que tenemos hacia febrero. Pues dependerá de qué pase con nuestro tipo de cambio, que es hoy la variable que más se está moviendo. El precio del petróleo se ha movido poco, de hecho ha bajado un poquito y de la combinación de eso pues resultará qué pase con el precio de las gasolinas. O sea, puede venir otro gasolinazo en febrero. De nuevo, no un gasolinazo. Puede ser que el precio de las gasolinas de manera internacional suba o baje de precio y tengamos Y que la de acomodarlo. México también. La de México seguirá la suerte que siga en el resto del mundo. O sea, se puede poner peor. De nuevo, puede ser y habrá que tratar de acompañarlo, pero no será una decisión del gobierno. Pero no va a haber marcha atrás, es la pregunta obligada y la pregunta Es que no pueden, Ana mucha Francisca, gente... porque nosotros no podemos salir a comprar gasolinas que hoy cuestan más y venderlas acá más barato sin acomodar el impacto de ese diferencial en algún lado. Y ese algún lado tiene solamente 3 alternativas, o más deuda, o más impuestos, o una reducción del gasto que necesariamente afectaría a gasto que es muy sensible. Te lo pongo en perspectiva. Si nosotros quisiéramos acomodar 200,000 millones con IVA, por ejemplo, pues estaríamos hablando de un incremento de 4 o 5 puntos de la tasa del IVA. Si quisiéramos acomodarlo como un incremento al impuesto sobre la renta, estaríamos hablando de 5 puntos sobre el impuesto sobre la renta. Y si quisiéramos acomodar un recorte de 200,000 millones, implicaría trastocar algunos programas que están cerca de la gente, que todos los días se esfuerzan y que estos programas les son muy importantes. Hay la idea por parte de algunos partidos políticos, los que aprobaron la reforma energética, la reforma fiscal, de echar marcha atrás en el IEPS, de bajar el IEPS. Hasta una prista, hace un ratito aquí, ¿no? Bueno, hasta algunos priistas. ¿Qué implicaría esto en términos de finanzas públicas? Mira, cuando baja un impuesto, la ley obliga a señalar en dónde o con qué lo compensamos desde el punto de vista de reducción de gasto, por lo que había que así evaluarlo. Y aquí de nuevo, frente a un tema que nos viene de fuera, ha sido interesante ver cómo unos voltean y dicen qué barbaridad fue la reforma fiscal. Y los otros dicen, no, hombre, fue la reforma energética. Y si pasamos lista de una y otra, pues encontramos que ahí no hay la razón del incremento de la gasolina. Aquí es la reforma energética. Deja que cualquiera pueda refinar, almacenar, transportar, vender gasolinas. Hoy vemos marcas distintas de Pemex y de hecho obliga a Pemex a que comparta su infraestructura con quien quiera participar. Nada de eso implica un incremento en el precio, luego entonces no está en la reforma energética. En la reforma, en las diferentes reformas fiscales, tenemos un impuesto fijo a las gasolinas que redujimos al amparo de un estímulo fiscal del presidente a principios de año, pero el proceso fiscal deja fijo el impuesto en pesos y la gasolina se mueve para arriba o para abajo con su costo. Luego entonces tampoco está ahí la razón de la circunstancia que hoy estamos atravesando. Ahora, el dólar nos cambió el escenario de la gasolina, mucho. Pero nos cambia el escenario de todo el país, ¿no? Del presupuesto. Y nos cambia primero el del dólar que el de la gasolina. Y se hace un esfuerzo por bajar el impuesto para no trasladar ese impacto en el precio de la gasolina, sino asumirlo dentro del gobierno con menores márgenes y la necesidad eventual pues, de acomodarlo con esfuerzos en el presupuesto. Todavía ni llega Trump. ¿Va a seguir subiendo el dólar? Mira, ahí yo creo que es interesante. Lo que más afecta a la economía en México y en el mundo es la incertidumbre.
Y lo que hemos tenido desde el triunfo del candidato Trump, hoy presidente electo, ha sido esa incertidumbre. Esperemos ahora ver ya con la administración cómo podemos ir acotando los diferentes escenarios y buscar que al tiempo de acotar esos escenarios se reduzca la incertidumbre y los fundamentos de la economía mexicana, que son buenos, que son sólidos, nos ayuden a volver a anclar el tipo. Todo puede pasar. O sea, el dólar se puede ir a 25, 26, 27 o regresarse a 18. Mira, es más previsible a mi juicio que se regrese a que se siga depreciando, pero es cierto, lo que tenemos es pues, un amplio grado de incertidumbre. Lo que vamos a tratar de hacer es acotarlo. Pensamos que eso conviene a México y a Estados Unidos, una relación que ha generado valor para ambos. Y en la medida en que vayamos encontrando menores elementos de incertidumbre y podamos volver a señalar y los mercados reconocer las fortalezas que tiene la economía mexicana, eso haría posible que el tipo de cambio se regresara. Pero de nuevo, difícil pronosticar, sobre todo cuando se trata del futuro y sobre todo cuando se trata de un futuro que está envuelto en una incertidumbre pues, de un fenómeno y de una administración que no conocemos y con un estilo y con propuestas porque son distintas de las que habíamos visto en el mundo. Y es una incertidumbre que nos afecta mucho a nosotros y que empieza a afectar también pues, a otros países. Oiga, hace unas semanas que estuvo aquí en la mesa de Despierta, nos dijo que no tendría por qué haber incrementos en los precios de los productos. Y lo que vemos a partir del gasolinazo. Y lo que vemos es que sí ha habido un incremento. Mira, lo que nosotros decíamos, lo que decía el Banco de México, es que habría impactos moderados y que se irían diluyendo en el tiempo, que habían ajustes en algunos casos de una sola vez y no un proceso continuo y sostenido de incrementos en los precios. Nosotros seguimos pensando que los impactos que se están viendo deben ser acotados, se deben de ir diluyendo en el tiempo y no estamos frente a un proceso generalizado, ni de incrementos que vayan a ser permanentes. ¿Y la inflación? Justo la inflación, que es un fenómeno donde los precios suben de manera sistemática y permanente, es lo que pensamos junto con el banco que no debe suceder. Veremos incrementos seguramente de algunos bienes y servicios, estos serán acotados, se irán diluyendo y las expectativas de inflación de mediano y largo plazo siguen bien ancladas. ¿Ya hay tortillazo, aparte de gasolinazo? Mira, el precio de la gasolina impacta de manera muy escasa el proceso de producción de la tortilla. Esto es, de hecho, la tortilla como proceso productivo pues, se generó ya incluso antes del gasolinazo. Esto es, el maíz, la harina, pues, los procesos, todos se dieron antes de que esto sucediera. Por o sea, que no ahora sí que de haber. Primero fue el tortillazo y luego el gasolinazo. No. Es que lo que estamos viendo ahorita es aumentos de la tortilla tremendo. Reportaba el titular de Profeco hace rato que hay algún lugar donde lo están vendiendo en 17, 18 pesos el kilo de tortilla. Y la Profeco está actuando y la Profeco está mediando porque en este caso particular no se justifica. Esos son los datos aberrantes, pero hay un aumento en el precio de la tortilla, lo ve uno por todos lados, ¿no? Depende, pues lo que ha dicho la Profeco es que ha detectado algunos casos, no debiera ser un fenómeno sistemático, no debiera ser generalizado, debiera, además de ser temporal y de regresar a normalidad. Secretario, sube el dólar, están subiendo las tasas de interés, la actividad económica va a la baja, por lo menos en los pronósticos. ¿Habrá necesidad de revisar el presupuesto para cumplir con estas metas de disciplina fiscal? Si hubiéramos de tener que revisarlo, lo haremos. Para nosotros es muy importante cumplir con las metas que nos planteamos en el paquete económico. Es muy importante preservar la salud de las finanzas públicas. Reconocemos, porque vemos esos análisis, que hay un riesgo de crecimiento a la baja respecto del que habíamos visto en el paquete económico y habremos de estar permanentemente vigilantes y si hubiera necesidad de hacer recortes los haremos. Y la deuda, porque la crítica brutal es qué manera de endeudarse del gobierno de Enrique Peña Nieto. Mira, de nuevo, hay que entender un poco cuál es el ciclo por el que atravesamos, no solamente en esta administración, sino en la anterior, en donde yo también fui actor. En general, lo que el mundo veía desde el 2008, que es un proceso en donde todos los países del mundo empezaron a incrementar su deuda, es que había un choque a la demanda agregada. Había menos demanda en todas las economías con cargo a la crisis financiera, menos actividad de los privados y necesidad de que los gobiernos, por la vía del gasto, le dieran a la economía algún espacio de soporte. Lo que se recomendaba entonces, y tú has de recordar, Carlos, hubo un debate hace 6 o 7 años en donde el Fondo Monetario Internacional, algunos premios Nobel, incluso sugerían que México se endeudara todavía más
para darle un estímulo más profundo a la economía. Bueno, eso es lo que recomendaban entonces. México fue prudente entonces, sí se endeudó, la deuda empezó a crecer desde entonces, aprovechó el espacio fiscal que tenía y hoy toca empezar a reducir, primero estabilizar y después empezar a reducir los niveles de deuda. ¿No se les pasó la mano? Mira, 50% del PIB es lo que debemos, eso compara muy favorablemente con los países de la OECD, compara bien con la región, es administrable. Yo creo que es tiempo de que empecemos a reducirlo, pero un poco la medicina depende y cambia con la circunstancia. La medicina que tocaba cuando enfrentábamos menor demanda de todas partes del mundo era utilizar el gasto público y la deuda. La medicina que toca ahorita es empezar a reducirla y en eso estamos. Eso ha generado una disputa también en el terreno de lo político y hasta de los presidenciables y demás. Me gustaría, secretario, aprovechando que está aquí, hacer un debate entre el secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda de Felipe Calderón. ¿Cuál de los dos tiene razón? O sea, ustedes los dos, ¿no? Pero... porque lo que dice Margarita Zavala es, nosotros lo hicimos bien, ustedes lo están haciendo mal. Mira, lo que dicen los priistas ahorita es no, lo que dijo el presidente. Quien se equivocó fue Calderón. El tema es que ustedes los dos. Yo estaba en los dos y yo creo que hay que entender el contexto y la circunstancia de cada uno y cuáles sean los elementos. Te pongo un par de ejemplos que nos regresan a lo de la gasolina. En la administración del presidente Calderón, 2.7 millones de barriles diarios. Se producían. Teníamos una diferencia entre el precio en el presupuesto y el precio que se observó de gasolinas de $35. Por lo tanto, tenemos una gran capacidad de generar excedentes. Y en ese contexto, ¿qué se hizo? Se subió el precio de la gasolina en 12%. Los últimos 3 años de la administración subió entre 11 y 13% cada uno de los 3 años. Y se mantuvo artificialmente bajo el precio de la gasolina. Había la posibilidad de hacerlo porque había capacidad de generar excedentes. Hoy no la hay. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se mantuvo artificialmente el precio de la gasolina? Porque había excedentes que permitían dedicar... Pero es una decisión política, ¿no? O sea, decir vamos a... ¿Esa fue una decisión del presidente Calderón? Es una decisión política cuando había espacios para tomar la decisión. Hoy no los hay. Hoy no hay la posibilidad de tener excedentes porque el precio del petróleo es muy parecido al que presupuestamos, porque la plataforma es pequeña. Y déjame darte un dato. Nada más sobre esto. Entonces sí fue irresponsable el gobierno de Calderón porque mantuvo artificialmente los precios de la gasolina bajos. De nuevo, con independencia se tomó una decisión en donde se usaron, y todo tiene costo de oportunidad. ¿Cuál fue el costo de oportunidad? Que ese dinero no se usó ni para reducir deuda ni para ampliar inversión. ¿Cuál es el costo de oportunidad hoy de haber mantenido los precios artificialmente bajos? Pues hacer un recorte, subir los impuestos. ¿Quién tomó esa decisión entonces? ¿El presidente Calderón? Se toman colegiadas. Pues el secretario de Hacienda participa en todas las decisiones y sube alternativas. ¿Quién más estaba? Pues básicamente el secretario de Hacienda. Los secretarios de Hacienda que estuvimos con el presidente Calderón en diferentes momentos, y hoy, ciertamente, por eso yo doy la cara y explico. ¿Cuáles eran las alternativas? La alternativa en el caso de la anterior administración era usar excedentes y mantener el precio artificialmente bajo, y eso fue lo que se escogió, con independencia de que subió el precio de la gasolina igualmente. Pero el año pasado ocurrió lo mismo. No más, y en este caso, el planteamiento era mantenerlo artificialmente bajo y recortar o incrementar la deuda porque no había el margen de los Toparlo al 3% no fue un error. Yo creo que sí. Yo creo que en general ponerle restricciones al precio y al movimiento en el precio de algo que compramos para venderlo a un precio distinto es un error. ¿Qué nos pasó el año pasado? A principios de año el precio de la gasolina en el mundo bajó y bajó mucho. Y el límite inferior implicó que en México bajó menos que en el resto del mundo y que la recaudación fue más de la que hubiera sido en ausencia del límite. ¿Qué nos pasó hasta finales de año? Pues el precio en el mundo subió y subió mucho, y el límite implicó una distorsión que no nos permitió reflejar el costo, y por eso cuando se liberó el incremento fue tan grande. Esa es la mala idea de ponerle restricciones y no dejar que las cosas se vendan en lo que cueste. Eso implica en ocasiones que en México pagamos más cara la gasolina de lo que costaba en el mundo, a veces más barata, y en general andar pretendiendo vender las cosas a un precio distinto del que se compran es una mala política pública que genera distorsiones y que tiene costos. Por último, secretario, 2 últimas. Primero, ¿todo está en manos de Luis Videgaray? En términos de, ya Trump toma posesión el viernes, a eso lo llamaron, entiendo, al nuevo canciller mexicano. Si nos va a ir bien o nos va a ir mal económicamente,
¿Todo depende de Luis Videgaray? Mira, ¿de lo que logre negociar con Trump? Yo lo diría un poco más amplio. Dependen mucho de cómo seamos capaces de construir y de definir nuestra relación con nuestro principal socio comercial. Siendo el canciller, mucha de esa responsabilidad cae en el secretario Videgaray, pero es un ejercicio en donde habremos de participar todos los que tenemos algo que decir en términos de esa relación y su valía, tendrán que desplegarse y hacerse y buscar ser oídos y escuchados. Los empresarios que invierten en México, los empresarios que invierten en Estados Unidos, quienes tenemos y dependemos de esas cadenas de valor. Será un diálogo muy amplio en donde habrán de participar todos y cada uno de los que son responsables de un comercio de $1 millón cada minuto, todos y cada uno de los que son responsables de 1 millón de cruces en la frontera todos los días, que la hace la más transitada, de todos los que son responsables de invertir en México y en Estados Unidos. Por lo que sí, ciertamente la Cancillería habrá de jugar un papel preponderante e importante, pero la relación con Estados Unidos es tan amplia y tan vasta que en ella jugamos todos. El viernes que toma posición Trump, ¿empieza lo peor o termina lo peor? Mira, nosotros pensamos que tendremos ya la ventaja de poder empezar a acotar escenarios porque tendremos contrapartes y podemos empezar ya un espacio de diálogo formal del que esperamos poder dar pronto señales de que los dos países habremos de preservar lo mucho de valor y lo mucho positivo que tiene la relación. Por último, secretario, muchos analistas han dicho con el gasolinazo se le escapó la aspiración presidencial a José Antonio Meade. Mira, yo nunca tuve esa ambición. Hombre, entonces un poquito, no se nos escapó. Ambición nunca. ¿Y nos escapó entonces? No, bueno, sí, a ver, yo sigo sin tener ninguna ambición. Muchísimas gracias por venir. El secretario de Hacienda...